Me alegra ver la iglesia, me alegra ver todo lo que estamos haciendo. Gracias por los hermanos que se han incorporado a trabajar. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea el que obre en cada uno de ustedes dándole eso que ustedes necesitan, porque el Señor es un Señor personal que nos da a cada uno lo que nosotros necesitamos. Como ven, voy a empezar dando un anuncio allá a la entrada. Hay devocionales para aquellos que por ahí no saben o cómo orar en la mañana o cómo hacer una reflexión. Hay algún material sencillo que usted puede adquirir para enriquecer su vida, para que su vida sea bendecida, porque somos bendecidos a través de las personas y también los libros también son tutores en nuestra vida, que nos guían, que nos conducen, porque fueron inspirados también por aquellos que han sido guiados por el Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a hablar de lo que es el valor del reino de Dios. Y no voy a ponerme a repasar absolutamente nada, pero el reino de Dios, ustedes saben que tiene que ver con este gobierno, con esta autoridad de Dios en nuestra vida, con esto que se vino a instalar en cada uno de nosotros. Cuenta una historia de un hombre que recibió un pago por un trabajo. Recibió una barra de oro y al costado tenía una inscripción que decía 18 quilates, marcaba el valor de eso. Esa barra era una barra que brillaba como oro y pesaba como tal. Pero este hombre, precavido, decidió llevarlo a un lugar para que pudieran revisarlo, para estar tranquilo de que realmente era una barra de oro. Y lo llevó a un experto, lo llevó a una joyería. Inmediatamente cuando se lo entregó al joyero, el joyero sacó sus instrumentos, sacó todo lo que necesitaba para examinar esa barra y se puso a estudiarla. Y no pasó más de 5 minutos en que concluyó en que esa barra no era verdadera, que no era oro puro, era una mezcla de varios materiales. Era una mezcla de varios materiales. A pesar de que esa barra tenía una inscripción que decía 18 quilates, era una mezcla de varios materiales. Pero el experto, el que sabe, conoce lo que había ahí y él descubrió las impurezas. Usted sabe que esto pasa con nuestras vidas. Esto sucede en muchos ámbitos, en muchos círculos religiosos. Esto sucede en la iglesia. De hecho, el Señor habló de la cizaña y el trigo. Habló de las ovejas y de los cabritos, porque esto es real en la vida de la iglesia y también es real en nuestra vida. A veces estamos llenos de cosas o somos, por así decir, una mezcla. No somos genuinos, no somos verdaderos. Y cuando digo esto es porque mostramos y somos algo, pero en nuestra vida interior no es la realidad. Y esto nos pasa a todos. Todos entramos al camino del Señor y entramos en este trabajo del experto, en este querer, el que conoce, que es nuestro Creador, el que conoce nuestras vidas, comienza a trabajar de tal manera que Él quiere que eso que no es verdadero, que eso que es una mezcla, comience a ser algo verdadero. Y es importante que reflexionemos esto, porque el transitar en las cosas de Dios no significa que vengamos a la iglesia simplemente, que podamos hablar de algunas cosas, simplemente significa que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Ustedes están de acuerdo. Entonces,
Son muchas las cosas que hacen que seamos ese tipo de mezclas, ¿no? Y podemos, como yo les decía, ofrendar, podemos estar leyendo la palabra, podemos venir a la iglesia y sin embargo no ser verdaderamente genuinos. Pero el Creador, que conoce todas las cosas, sabe y trabaja en nuestra vida. Ahí decía la canción, no recuerdo bien, pero que el justo es el que va a recibir. En la canción alaba a Dios. El justo es aquel que lleva la vida que Dios quiere que viva, el que hace que la justicia de Dios esté en cada uno de ellos. ¿Saben qué? Esto por ahí y yo veo en este tiempo que el Señor está trabajando fuertemente en nuestra vida y está provocando cambios muy profundos que tienen que ver con esto, que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que quiere de mí, que quiere de Jorge, que quiere de todos, porque acá no quedamos ninguno excluido. Y si usted es consciente de esto, usted se va a alinear a lo que Dios está haciendo y va a permitir que Él vaya obrando en su vida. Él no puede ser, no podemos pretender que nosotros, a ver cómo lo puedo decir, lo voy a decir de otra forma, no podemos pretender que el Señor sea nuestro Salvador en muchas áreas de nuestra vida, si nosotros nos rehusamos a que Él sea el Señor de nuestra vida. Voy a volver a decirlo. No podemos pretender que Él sea nuestro Salvador cuando nosotros nos rehusamos a que Él sea el Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos y comenzamos a caminar en las cosas del Señor y nos convertimos, no entendíamos mucho de esto, de lo que significaba ser el Señor. No lo podíamos comprender, pero como creímos, el que es verdadero creyente, por más que no entiende qué es lo que significa que Él sea el Señor, seguramente se sometió por su propia voluntad a este Señor, a este Salvador. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe verdadera, aquella que sin entender se somete. Pero esa fe tiene que transformarse en una fe humilde, en una fe que nos lleva a esa sumisión y a esa obediencia, porque es en ese estado de humildad, de sumisión y de obediencia es que nosotros vamos pasando de una etapa a la otra, vamos creciendo espiritualmente, vamos pudiendo tener discernimiento y el poder del Señor va manifestándose en nuestra vida. Yo he predicado anteriormente y lo he dicho, yo los animo a que en este tiempo en que como iglesia nos estamos moviendo, pueda venir lo sobrenatural en su vida. Y que venga lo sobrenatural en su vida significa que usted va a dejar que Él actúe en su vida. Y eso no significa de que el Señor no esté preocupado por todas aquellas cosas que nos pasan. El Señor está preocupado por todas aquellas cosas que nos pasan. El Señor en nuestro primer tiempo, en nuestro primer caminar con Él, el Señor nos bendecía más allá de que no entendíamos las cosas, más allá de que por ahí dudábamos, más allá de todo lo que éramos. El Señor obraba porque el Señor se maneja en gracia y en misericordia. Pero el Señor necesita de que nosotros vayamos creciendo. Que pasemos de ese estado en que éramos bebés espirituales a que pasemos a ser personas maduras espiritualmente. Entonces, cuando nosotros buscamos, tenemos que buscarlo a Él, no solamente
como nuestro Salvador. Señor, necesito que me saques de este problema. Señor, necesito que me ayudes acá. Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito que arregles mi familia. Señor, necesito que cambies mi carácter. Señor, necesito. Cuando realmente debemos entender que es a Él a quien tenemos que buscar para que todo lo demás sea añadido. Como dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Y dice, todas las demás cosas van a ser añadidas. Y en el versículo 32, Jesús decía, porque el Padre sabe de qué necesidad tienen cada uno de ustedes. Él ya conoce lo que nosotros necesitamos. Por más que el Señor nos mande a que le pidamos y le pidamos, Él ya conoce. Pero si nosotros nos deleitáramos en buscarlo a Él, si nosotros entendiéramos que Él es el todo y que Él lo llena todo y que todo en Él es posible, entenderíamos, como dice en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, que es amor, que es paz en el Espíritu Santo. Es decir, que el reino de Dios no tiene que ver con que usted quiera cosas. ¿Estamos? Yo cuando empecé en las cosas del Señor, por supuesto, todos empezamos nuestro caminar en el Señor pidiéndole cosas, pero ya llevamos años. Ya hemos envejecido. Algunos han madurado, ya son jóvenes adultos, otros somos ancianos, otros estamos por... Ya pasó ese tiempo. El Señor necesita que nosotros podamos crecer espiritualmente. No es todo lo que usted quiera. El Señor es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y esto, ya vamos a ver, es una consecuencia. No puede tener paz si primero no hay justicia. ¿Y qué es la justicia, Viviana? La justicia es vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Eso es establecer justicia. Es amar como Dios pide que amemos. Es hacer lo que Dios pide que hagamos. Es dejar de mentir, dejar de actuar mal, dejar de hablar mal, dejar de criticar, dejar de suponer, dejar de evaluar según nuestros propios argumentos, nuestros propios pensamientos. Es dejar que sea la justicia de Dios la que se establezca en nuestra vida. Los discípulos al principio ellos creían que Jesús había venido a establecer un reino terrenal, y esto lo hemos hablado muchas veces. Ellos creían que el Señor iba a terminar con sus enemigos, que lo iba a poner a cada uno en su lugar. Creían que Él iba a terminar con el mal, con las injusticias, pero es más, creían que iba a haber un trono terrenal con un dominio donde Él iba a sentarse a reinar. Y el Señor Jesús dijo que Él había venido a establecer otra cosa, otro reino. Cuando los fariseos le preguntaron ¿cuándo vendría el reino?, el Señor Jesús les respondió: el reino de Dios está en ustedes, está dentro de ustedes. Él está más preocupado por lo que pasa en nuestra vida interior que por lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, cuando hablamos del reino por ahí, como habíamos dicho anteriormente, pensamos que es algo invisible, es algo que es algo invisible, pero queremos analizarlo. Escúchenme, el reino de Dios está en usted. El reino de Dios está en mí, está en cada uno de nosotros.
Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, y usted tiene, y esto es una verdad para decirla una y otra vez, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, vino el Espíritu de Dios a morar en nuestra vida. No vino cualquiera, usted no es cualquiera. No es cualquiera, usted es un hijo de Dios. Vino el Espíritu de Dios a morar en su vida. Y con la ayuda del poder del Espíritu Santo, el Espíritu va estableciendo, va asentando en nuestra vida ese reino de Dios, que tiene que ver con su justicia. Y es así que ese Espíritu Santo nos ayuda cada día a ir amando más, a ir venciendo nuestro carácter, a ir cambiando nuestros pensamientos. Él va haciendo una obra, Él va estableciendo ese reino que tenía que ver con una autoridad, que tiene que ver con una autoridad que nos ha sido dada para que nosotros podamos gobernar y enseñorearnos sobre todas las cosas, pero sobre alguien en especial, ¿saben quién? Sobre nosotros mismos. Y yo decía, empecé contando esta ilustración. El Señor conoce a sus hijos. Él es el creador, Él es el experto. No podemos mentirle a Él. No podemos decir que le amamos, o no podemos decir que somos y que estamos haciendo, y cuando tenemos que tomar la decisión de no hablar, de no criticar, cuando tenemos la posibilidad de extender una mano para ayudar a otro y el Espíritu nos los está marcando, hacernos que no pasó nada. Él sigue obrando, como dice la canción. Él sigue obrando, pero Él quiere que nosotros cooperemos con Él. El poder de su Espíritu, la autoridad, el gobierno nos fue dado. Y si nos fue dado, usted tiene que empezar a entender que el no puedo ya no va más. Porque nunca dijo el Señor que usted era el que iba a poder. El Señor nunca lo dijo. El Señor dijo el poder que está en usted. Hay un versículo que dice que el reino de Dios no es solamente palabras, sino es poder. ¿Poder para qué? Para cambiar las cosas. Poder para transformar nuestra vida. Es un poder que se manifiesta en cada uno de nosotros. Dice la palabra en un texto que seguía, ya lo vamos a ir buscando, Primera de Juan. Nosotros podemos por ahí, como les decía recién, hemos perdido mucho tiempo en nuestra vida. Hemos perdido tiempo en tratar de llevar una vida que no es la que el Señor ha querido. Hemos llevado mucho tiempo tratando de conseguir cosas. Hemos llevado mucho tiempo aparentando cosas, llevando una vida de apariencias, tratando de conseguir. Pero eso no es lo que el Señor ha querido. Y el Señor, yo le decía que por ahí nuestras búsquedas están equivocadas. Y no es que al Señor no le importe lo que nosotros necesitamos, pero este es el tiempo en su vida en que debe buscarlo específicamente a Él, que usted debe añorar conocerle a Él, que usted debe anhelar estar con Él. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios,
como yo le decía, no es todo lo que nosotros pensamos que puede ser, que tienen que ver con cosas. Por ahí decimos, y yo en este tiempo lo he estado mirando, lo hemos estado hablando, por ahí vemos que en nuestra vida hay cosas que no están bien. Nuestra casa, los pleitos, los enojos. Hay muchas cosas que hemos perdido por no entender esta gran verdad. Y es el tiempo de que ya no perdamos absolutamente más nada. Es el tiempo de que tomemos las riendas de nuestra vida. Es el tiempo de que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios son las actitudes de nuestro corazón. Y yo pensaba en esto, ¿no? Uno todos los días tiene que tomar una decisión de qué va a hacer con aquellas cosas que le molesta. ¿Qué va a hacer con aquello que le irrita? ¿Qué va a hacer con ese sentimiento que le provocan las demás personas? ¿Qué va a hacer con su enojo? ¿Qué va a hacer con su desilusión? ¿Qué va a hacer con el problema que tiene con su esposa? ¿Qué va a hacer con el problema que tiene con su hijo? Porque cuando nosotros tenemos estas cosas y no tenemos la actitud correcta, no estamos estableciendo el reino de Dios. Una casa que está dividida, una casa donde no hay orden, una casa donde hay desorden, una casa donde los padres no se hacen cargo de su responsabilidad, una casa donde la madre no cumple el rol que tiene que cumplir, donde los hijos se rebelan contra los padres, donde los hijos se mandan sola. No me diga que es una casa que está gobernada por el reino de Dios. Esa casa no la gobierna el reino de Dios. Y si nosotros realmente en este tiempo queremos ver la mano de Dios, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él vaya ajustando nuestra vida, que Él vaya ordenando nuestra vida. Yo hablaba esta tarde con Jorge y le decía, yo no sé si todos lo saben, pero lo voy a compartir un minuto. Yo cuando estudiaba, cuando todavía no estaba por casarme, antes de entrar al Evangelio, imagínense, tenía 24 años. Es más, recordaba mucho antes, digo, porque Jorge tuvo un sueño hoy día con mi mamá. Y empezó a hablarme de ese sueño y se me empezaron a correr las lágrimas. Tengo 60 años. Pero aún puedo sentir el dolor de la pérdida de mi mamá. Y me acordaba yo que en las noches yo tenía taquicardia y temblaba entera. Y le pedía a Dios que me ayudara. Y después me acordaba que antes de casarme ese año, estando en Uspallata, el enemigo me agarró tan fuerte, que no me lo he olvidado nunca. Me agarró tan fuerte, me atacó tan fuerte. Lo he visto cara a cara. ¿Y por qué les comento esto? Porque ustedes tienen que entender que ustedes se mueven en un territorio enemigo. Ustedes tienen que entender que tienen que estar con las antenas paradas, con el espíritu ardiente, con una voluntad dispuesta a cooperar con ese espíritu para que todas estas cosas no lleguen ni maten la esperanza en sus vidas, en sus casas. Usted tiene que entender que Satanás siempre busca la forma de abortar el propósito que Dios ha tenido en nuestra vida. Y yo reflexionaba, yo ni conocía, no había entrado al Evangelio, en nada. Pero sin embargo, Satanás ya conocía quién iba a ser yo en el Señor. Él lo sabía, la que no lo sabía era yo. Y él comenzó a atacarme desde siempre. Entender esta verdad es poderoso para sus hijos. Porque entonces usted, en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, usted se va a levantar sobre sus pies y
y va a guerrear y va a pelear y no va a dejar que el enemigo le robe nada de lo que Dios prometió para su vida. Yo sé que no nos ha sido fácil. La vida no es fácil. Pero sepa esto, por favor, abra su entendimiento. Entienda que cuando usted no hace lo que tiene que hacer, usted está cooperando con el enemigo. Todos los días podemos volver a empezar. Todos los días usted puede volver a empezar. Yo miro mi historia y yo miro mi historia atrás y no me hubiera gustado que me pasara lo que me pasó. No me hubiera gustado quedar sin mamá tan chica. No me hubiera gustado llorar como lloré. No me hubiera gustado pasar por las frustraciones y las cosas que tuve que pasar. No me hubiera gustado. Y hay otros que tienen otras historias. A nadie le hubiera gustado pasar y vivir lo que vivió. Pero ya pasó. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestra vida? ¿Le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios? ¿Vamos a confiar en Él o no vamos a confiar en Él? ¿Sabe por qué usted no sueña? Porque usted cree que no va a poder. Usted cree que, y las circunstancias le ponen por ahí que usted no se le dan a su favor, no esto. Pero la fe no consiste en eso. No es mirar las circunstancias. Yo les decía, el Señor está más preocupado no por lo que pasa alrededor. No por lo que pasa alrededor. Él está preocupado por lo que está pasando en su corazón. ¿Qué está pensando ahora usted en su corazón? Usted está mirando su trabajo, está mirando los problemas que tiene, está mirando las circunstancias. El Señor no quiere que mire las circunstancias, porque las circunstancias le pertenecen a Él. Él quiere que usted mire su corazón. Que mire su corazón, que busque lo que realmente tiene poder para hacer que todas las otras demás cosas sucedan. Está buscando que usted lo mire a Él, que usted lo busque a Él. Yo sé que nos vamos a seguir equivocando. Miren, ayer le dije algo que no tenía que haber dicho. Dije algo que no tenía que haber dicho. Y después que salí y tuve que ir a buscar una cosa, no había forma. Era algo que... Porque el Señor conoce las motivaciones de mi corazón. Si bien lo que yo dije era verdad, relativamente, el Señor que conoce las motivaciones de mi corazón y por qué lo dije, automáticamente me hizo sentir mal. Yo podía haber hecho dos cosas. Podía haberlo ignorado o hacer lo que hice, pedir perdón. Y cuando yo hago eso, no es porque yo sea perfecta, no es porque yo hago todo bien, pero el hacer eso es alinearme y es establecer el reino de Dios en mi vida. El pedir perdón. ¿Saben las veces que yo con Jorge, porque el Señor, Él hace las cosas perfectas. Él nos pone marido que somos el lado opuesto, nos pone mujeres que son el lado opuesto. ¡Wow! ¿Saben las veces que yo tenía ganas de agarrar y revolear un plato? O gritar, o... Sería una mentirosa si dijera que no es verdad esto.
que tuve ganas de abrir mi boca y empezar a largar veneno. Y eso le pasa a usted y le pasa a mí y nos va a seguir pasando, quiero que lo sepa. ¿Y saben qué? Aprendí a callarme la boca. ¿Sabe lo que me costó eso? ¿Sabe lo que cuesta? ¿Ustedes me entienden lo que yo digo? Cuesta mucho. Por eso el reino de Dios tiene que ver con las actitudes internas de nuestro corazón. ¿Qué decidimos hacer ante las cosas que nos pasan? ¿Qué decidimos pensar? No puede ser, hay un texto que lo vamos a leer. Dice, primera de Juan 5:7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Qué es Dios? Luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué texto que es para meditar? ¿Qué texto que es para meditar? Ejemplo, lo que yo recién les dije. Yo, vengo a la iglesia, predico la palabra. Pero si yo no tengo comunión con Él, no voy a tener tampoco el poder, ni el discernimiento, ni la actitud para hacer lo que yo después hice, pedir perdón. Juan está hablando de que Él es luz. Juan lo que quiere decir que Él es luz en cuanto a la verdad y en cuanto a la santidad. No significa que tenemos que tener una conducta perfecta. El andar en luz, en el caminar en la luz, no significa que tengamos una conducta perfecta. Significa que practico cuando pido perdón, practico cuando le pido ayuda al Espíritu Santo a que me controle la lengua y no diga lo que quiero decir, practico cuando pongo el amor por delante en medio del rencor, practico. Hay una voluntad en nuestro corazón y un deseo de hacer lo que Dios quiere. Entonces, no podemos venir o querer decir que somos una cosa cuando no lo somos. Es necesario que aprendamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en lo que nosotros tenemos que ser. Esto es un tema para hablar muchísimo, pero no lo vamos a hacer. Yo creo que lo he hecho bien sencillo en lo que les estoy hablando. ¿Cómo quiere que usted, Dios, obre en su casa? Yo recién le decía, hoy es el tiempo de empezar de nuevo. Hoy es un tiempo para empezar de nuevo. Y mañana va a ser el tiempo para empezar de nuevo. Y así sucesivamente, porque Él vive en cada uno de nosotros. Y usted tiene que saberlo y tiene que saberse disculpar y tiene que levantarse y volverlo a intentar y tiene que entender que no va a tener por qué vivir lo que pasó su padre, su madre y todo lo que vinieron atrás, porque usted se paró en el Señor y usted es una nueva persona. Yo le decía, ustedes no sueñan porque no creen que no van a poder. Y Pablo decía una cosa, Pablo decía, me voy a adelantar, Pablo decía en este texto en Colosenses, decía 1:29, para lo cual también trabajo. Miren lo que decía Pablo. Pablo acá estaba hablando de un ministerio, de todo lo que ocasionaba ese ministerio en su vida, de
Aquellos que estamos en las cosas del Señor sabemos lo que es hablar con la gente, lo que es lidiar con esto, lo que es tener que hablar de las cosas del Señor y por ahí tenemos un desastre en nuestra vida, en nuestra casa. Todo eso que tiene que ver con todo. Y Pablo decía, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. ¿Con qué luchaba Pablo? Con la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Con qué va a actuar usted? ¿Con qué va a tratar de cambiar? ¿Con sus fuerzas? Lo dice la palabra. Lo dice la palabra, no es con sus fuerzas. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, actúa en mí. Sé el que me guíe, porque aún equivocándonos cuando somos capaces de pedir perdón, estamos rectificando, estamos dándole lugar al poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos entender que nuestra vida no es magia. Nosotros somos trabajadores de lo que sembramos, pero no lo hacemos solo, lo hacemos con el poder de su Espíritu, lo hacemos con el poder de aquel que dijo que todo era posible, pero no posible porque va a ser un milagro. Sí, Él hace milagros, pero hay milagros que los hace con nuestra ayuda. Y es mi voluntad alineada al Espíritu la que va a provocar cambios. Y yo los quiero para mi vida. Y el que entiende, ¿sabe qué? El que entiende esta gran verdad, el que entiende esta gran verdad, va a ser como ese hombre que cuando encontró el tesoro en un campo, ¿qué es lo que hizo? Vendió todo lo que tenía. Y dice, y que estaba gozoso, o sea que se despojó de todo lo que tenía porque había encontrado un tesoro. Esta es una verdad que no les es revelada a todo el mundo. Esto es algo que no todo el mundo entiende, porque si entendieran esta verdad, se darían cuenta de lo poderoso que es que el reino de Dios esté en cada uno de nosotros. Se darían cuenta y no les dolería renunciar a nada de lo que hay en este mundo. No les dolería renunciar y dejar de ser lo que son. Nos dejaríamos transformar por su Espíritu de una manera tal, porque entendemos que ese tesoro vale la pena todo. Esto es una de las parábolas que tienen que ver con los misterios de Dios, que tiene que ver con nuestro interior, que tiene que ver con algo que tenemos que entender cada uno de nosotros. Entender, y cuando entendemos esta verdad, cuando entendemos realmente quién es Dios y lo que puede hacer su Espíritu en nuestra vida, nos entregamos a Él con gozo. Dice la palabra que en Isaías que la justicia, el efecto de la justicia es la paz. La labor de la justicia es el descanso y la seguridad para siempre. Usted se va a sorprender si cuando usted está en el momento más difícil de su vida, usted se va a sorprender si cuando en medio del dolor, de la muerte, de la situación económica, de lo que fuere, de cualquier circunstancia que fuere, usted se va a sorprender lo que puede pasar si usted en ese momento, como decía la canción, alaba a Dios. Si usted en ese momento le pide al Espíritu tener la actitud correcta para vivir lo que le está viviendo, creyendo y confiando en quién es Dios, usted se va a sorprender de lo que Dios va a hacer en su vida. Si usted en medio de cada circunstancia, en vez de abandonar el barco, aún en medio del dolor se dispone a bendecir la vida de otro,
aún en el dolor, a decirle a otro una palabra de aliento, a ayudarlo en lo que necesita. Usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender de lo que va a hacer Dios. Porque cuando nosotros estamos bien con Dios, lo demás deja de importar. Porque la paz es algo precioso que viene a consecuencia de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos viviendo en su voluntad. No va a poder disfrutar de paz, de tranquilidad en medio de la adversidad si usted no entiende que tiene que establecer la justicia de Dios, la voluntad de Dios, la vida que Dios quiere que usted viva. Entonces, solo entonces vendrá la paz y se gozará aún en medio de las circunstancias, aún en medio. ¿Saben por qué? Porque Él sabe de que tenemos necesidad, porque Él se va a encargar de todo lo demás. Él se va a encargar todo lo demás. ¿Quién puede vivir sin paz? ¿Cómo podemos vivir atormentados y angustiados? ¿Cómo podemos correr de un lado para el otro? ¿Cómo puede ser que vivamos como locos? ¿Cómo puede ser? Si el Señor dijo que teníamos que confiar. No persiga cosas que no tiene que perseguir. Búsquelo a Él. Búsquelo a Él. Y todo lo demás le será añadido. Pídale al Espíritu entender que este tesoro que hemos hallado es incomparable, es inigualable. Y por supuesto, aprenda a decir y a declarar sobre su vida lo que Dios dijo que usted era. Basta ya. Basta de mi historia, de mi vida. Basta. Yo hoy me levanto. Hoy me levanto en el Señor. Hoy me pongo sobre mis pies. Hoy me he visto, dice un texto, que la noche se ha acercado y dice la noche está avanzada y el día se acerca. Despojémonos de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz, porque donde está la luz está Dios, y donde está Dios está el poder de su Espíritu. Amén.